Contábamos ayer que las elecciones europeas han dejado unos cuantos caídos. El gobierno de Macron, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, y no son los únicos. Aquí en España hay también una política que ha dicho que se va. Bueno, que se va a medias. Se va del partido político que ella misma creó, coordinó, fundó y devoró, pero seguirá en el gobierno. Hablamos de Yolanda Díaz, la hasta ayer líder de Sumar, la todavía vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo. Deja la coalición después de solo un año, por los malos resultados en las elecciones gallegas, las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las europeas. Si se une esto a que Sumar tampoco es que tuviera uno de los mejores resultados de la historia del sector a la izquierda del PSOE en las generales del 23 de julio, podríamos decir que se ha hecho póker. Póker de fracasos como líder política. Puede que hace un año subestimáramos el poder de Yolanda Díaz como líder de un espacio político, más allá de como una, y eso es indudable, ministra transformadora de trabajo. Una ministra con la que España ha alcanzado uno de sus mejores datos en empleo y donde se han revertido algunas situaciones dramáticas, como la de las contrataciones temporales. Una de las bases del sistema precario laboral español. Pero una cosa es lo que uno hace en un ministerio, incluso la gracia que pueda tener o no a la hora de comunicar lo que uno hace en un ministerio. Y otra cosa muy diferente, créeme, es qué hace como líder política, como figura de referencia de un espacio político. Yolanda Díaz ha fracasado en su intento de mover, de coordinar a un espacio, es cierto, con mucha pelea interna, donde casi nadie confía del otro. Eso era una patata caliente lo que asumió Yolanda Díaz, con además un problema, y es que todo se ha basado en Yolanda Díaz. Y ese es el problema a partir de ahora. ¿Qué va a ser de Sumar sin su creadora y alma mater, sin su mesías, sin Yolanda Díaz? Si la manera de gestionar de Yolanda Díaz había sido un problema, ahí están los resultados, no son buenos, son un desastre. Si la manera de gestionar de Yolanda Díaz era un problema, el que crea con su marcha es aún mayor, es un boquete. Es un boquete porque en un partido tan corto, tan joven, de apenas un año tiene la coalición, y en el que su líder ha sido una persona tan acaparadora, que ahora se vaya ese líder es un problemón. Sobre todo cuando los socios, quienes se quedan al mando, pues no se llevan demasiado bien. Y no tienen demasiado amor el uno por el otro. Y no tienen muchas cosas en común tampoco, más allá de que están a la izquierda del PSOE. La unidad, muy necesaria para el pasado 23 de julio, clave para que el gobierno de coalición revalidara su poder durante 4 años más, y veremos a ver si eso es así. Clave para que Yolanda Díaz revalidara como ministra de Trabajo. La unión ya no es tal. La unión ya no existe. La unión murió hace mucho tiempo. Quizás el día en el que se decidió echar a Podemos del grupo parlamentario de Sumar fue uno de esos días en los que la unidad murió. Quizás fue mucho antes. Quizás ya estaba muerta cuando nació Sumar. Pero lo que viene ahora es complicado para ese sector, a la izquierda del PSOE. No me gustaría nada, ni aunque me pagaran, ni aunque me dieran millones de euros, tener que dirigir ahora Izquierda Unida, Más País, Compromís, todos los partidos que integran esta fuerza. Porque vienen años de sufrimiento.
Años de sufrimiento. Si la izquierda había tenido ya un problema muy grave con el desgaste de la figura de Pablo Iglesias y su abandono de la política, el abandono ahora de la política activa, porque al fin y al cabo solo se va a quedar como ministra, de Yolanda Díaz, es un problema aún mayor, porque no hay un recambio lógico. Algunas voces hablan de que debe ser Mónica Oltra por el simbolismo que tendría esa decisión. Mónica Oltra fue obligada a abandonar su cargo como vicepresidenta valenciana después de que saliera una imputación que al final quedó en nada. Lo que denuncia ella fue un caso de lawfare, porque un año después de esa imputación y de esa obligatoriedad de dimitir, el gobierno de izquierdas de Valencia perdió el poder autonómico. Hablan muchos de Mónica Oltra como una figura de referencia. Pero hay quien habla también de un recién regresado a la política, Antonio Maillo, antiguo líder de Izquierda Unida en Andalucía, y quien ahora lidera Izquierda Unida. La pregunta es si está para eso, y si quiere estar para eso. Al fin y al cabo, Izquierda Unida es un partido en otra compleja transformación y remodelación. Se da una paradoja muy interesante, y es que la líder de Sumar, o el líder de Sumar que sea elegido a partir de ahora, probablemente no tenga ministerio, ni tenga un escaño, no tenga un altavoz importante para dirigir el partido. Quien fue la antigua líder de Sumar y creadora sigue siendo vicepresidenta del gobierno, pese a ya no liderar el partido que aupa al PSOE en ese ejecutivo. La ministra de Infancia y Juventud, ministerio del que no hemos sabido nada más allá de su creación, que es la persona que Izquierda Unida designó como ministra por su parte, es una persona que ya no tiene la confianza de Izquierda Unida para liderar ese partido, que el ministro de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, representa a un partido que acaba de dejar en la estocada ayer al Partido Socialista Catalán al pactar con los independentistas para hacer presidente del Parlament a Josep Rull, de Junts, y no a un candidato del PSC. Esas son las claves. Y además hay un ministro, que es el de Derechos Sociales, Pablo Agustín Duy, que es de Sumar, pero está ahí a medias con lo que fue Podemos y demás. Por cierto, hay muchos que dicen ahora que Sumar debe ir con Podemos, que hay que apelar otra vez a la unidad de la izquierda una vez caída la figura de Yolanda Díaz. Quizás buscando en Podemos incluso alguien que se coma el marrón de liderar ese espacio una vez la fallida etapa de Díaz, que ha estado más tiempo apuntando como la sucesora que lo que ha sido la sucesora real en ese espacio. ¿Sería Irene Montero esa líder de todo el espacio? Pues desde luego tendría más alforjas, si lo hemos visto en las europeas, que Ione Belarra. Hay quien quiere volver a aliarse con Podemos porque dicen que Podemos estará a lo moderno. Al fin y al cabo, Podemos ha resistido. Tiene 2 escaños. Alguno había que pensaba que no iba a tener ninguno. Alguno piensa que en Podemos está el padre de todos, porque fue el primero que dio el golpazo y que se puso sobre la mesa, se impuso en unas elecciones europeas como ahora, pero de hace 10 años, con 5 escaños. 5 escaños es lo mismo que hoy tiene la suma de Sumar y Podemos. 5 escaños. No han evolucionado nada. 5. La clave es que en 2014 eran lo que venía y ahora para muchos es lo que se va. El problema es que no todos están de acuerdo con volver a amigarse con Podemos. Para empezar, el propio Podemos le dijeron anoche que de eso nada, que ellos los echaron de Sumar. Se han comido muchos sapos. Irene Montero no fue candidata, no ha vuelto a ser ministra. No tendría sentido perdonarle a Sumar tanta traición. No tendría sentido echarle un cable a Sumar cuando Sumar no te lo echó a ti, cuando tú lo necesitabas. A Izquierda Unida sí le gustaría volver a amigarse con Podemos. Ojo.
A Compromís no. Y probablemente a Errejón tampoco. ¿Será Errejón el sucesor de Yolanda Díaz? Apañados, vamos, si lo fuera. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en este espacio a la izquierda del PSOE? Es una incógnita. Pero Pedro Sánchez lo necesita para gobernar. Habida cuenta de que sigue lejos de la mayoría absoluta. Muy lejos de la mayoría absoluta. Y el PP sigue creciendo. Hay algo importante que aclarar. La derecha no se engulle, no se divide o se resta, sino que se multiplica. El PP ha crecido, sí, a base de comerse los escaños y los votos de Ciudadanos. Pero la ultraderecha se ha multiplicado a costa de la izquierda y del nacionalismo. Ténganlo en cuenta. Pero también tiene sentido que haya pasado así. Tiene sentido que ahora triunfe Alvise Pérez. Hay muchas reflexiones que se han hecho en las últimas horas con las que yo me siento cómodo, que es la izquierda se ha vuelto tan puritana, tan aburrida, que solo restringe, solo castiga, pero no legisla. Y mientras la izquierda además sea aburrida, sosa, prohibitiva, pero no arregle nada, no tenga un programa atractivo de gobierno, mientras no arregle la vivienda, no arregle la situación de los alquileres, de la pobreza energética, la situación social, de la economía, de la educación, de la sanidad, mientras no lo arregle, va a seguir perdiendo elección tras elección, cada vez por más. Háganselo mirar, señores, háganselo mirar, si es que de verdad quieren mantener el poder más allá de que Pedro Sánchez sea presidente. Si por ejemplo quieren mantener el poder autonómico o el local, háganselo mirar. Nos vemos, chao. Hasta luego, adiós, adiós.